También, ¿verdad, hermano? Ok. Muchas gracias. Empezamos entonces. El tema que vamos a desarrollar esta noche tiene que ver con con un tema que es, como dice ahí nuestro título, es mejor esperar. Es algo que pone delante de nosotros esta señal en el tránsito que significa alto. Es algo ante el cual siempre es mejor quedarse, pensar, esperar y dar los pasos correspondientes luego, pero con la dirección de nuestro Dios. Entonces, teniendo en mente esta figura allí, vamos a avanzar, ¿sí? Pero antes, vamos a orar, ¿sí? Oremos. Bendito Dios, una vez más, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos gracias por este tiempo, gracias por cada uno de los adolescentes y jóvenes que se reúnen a través de esta aplicación, mi Dios, tratando de pasar un tiempo juntos, un tiempo sano, un tiempo donde puedan cultivarse, animarse y por sobre todo, mi Dios, como en este momento, un tiempo donde tu palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones, pueda iluminar nuestra mente y darnos el entendimiento exacto, cabal, de tu voluntad, de aquello por el cual has hablado y has revelado, mi Dios, tu voluntad en todas las áreas. Y en esta noche, en esta que es muy real, muy actual, y que te ruego, mi Dios, estés dirigiéndonos, llenando mi corazón y mi boca de tu palabra y preparando el corazón de tus hijos, de cada uno de los jóvenes y adolescentes para recibirla, guardarla, mi Dios, en sus corazones y sean en su vida también el norte que ellos deban de seguir. Gracias, bendito Dios, a ti nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Voy a tratar un poco de ingresar a través de mi teléfono también. El tema que vamos a desarrollar hoy, queridos queridos estudiantes, queridos jóvenes, es acerca de las relaciones sexuales. Como ven allí, tenemos a dos personas rascándose la cabeza y tal vez haciéndose muchas preguntas que bueno, deben ser contestadas, deben ser dilucidadas, porque es un tema vidrioso, es un tema delicado, pero es un tema necesario a tocar, ¿sí? Miguel, ¿me podés avisar, hermano, si me están escuchando? ¿Bien? Sí, hermano, te estamos escuchando fuerte y claro. Muchas gracias. Sigo. Bueno, con respecto al tema, podemos decir estos pequeños pensamientos, conceptos que se desprenden de la palabra de Dios. La relación sexual no es malo en sí mismo, ¿sí? Dios nos creó con esa capacidad para el disfrute y la procreación. Encontramos allí en Génesis capítulo 1, versículo 28, cuando Dios le dice al hombre y a la mujer que se multipliquen, que se yuguen, que llenen la tierra, ¿sí? Y en el capítulo 2, versículo 24, cuando Dios también instituye el matrimonio, dice al hombre y a la mujer que se unan. Y dice la siguiente expresión: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esa palabra, se unirán, tiene un significado muy profundo. No solamente está hablando del compañerismo que van a empezar a desarrollar
una mujer y un hombre, sino también habla de la unidad de espíritu, de la unidad emocional, de la unidad espiritual y también de la unidad física, que es, sí está refiriéndose así, allí específicamente a las relaciones sexuales. Es decir, el principio que ahí encontramos es que la relación sexual entre un hombre y una mujer va más allá, mucho más allá de una simple unión física. Es una unión de dos almas, de dos espíritus. Se fusionan dos personas a través de ello, ¿sí? Y como dijimos aquí en esta primera expresión, es que en sí esto no es malo, al contrario, Dios nos creó con esta capacidad. Y hay dos palabras allí muy importantes: para el disfrute, para el deleite y también para la procreación. Ahora, tenemos que decir que las relaciones sexuales tienen su tiempo. Cuando hablamos de tiempo, estamos hablando de madurez. ¿Por qué? Porque esto, chicos, conlleva responsabilidad, conlleva compromiso. La relación sexual demanda madurez en todos los aspectos de la vida de un hombre y de una mujer. Por eso, esto tiene su tiempo. Ahí, como dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1, que yo creo que la mayoría sabemos de memoria, dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora. Entonces es importante entender, comprender y guardar en el corazón de que las relaciones sexuales, como cualquier otra situación que demanda un tiempo, que demanda una preparación, que demanda una madurez por el compromiso que significa, debe ser hecha en el tiempo que corresponde, ¿sí? Es como aquella fruta, fruta de naranja que podés vos arrancar del árbol antes de que esta madure, ¿sí? Podemos decir que una fruta que iba a ser tan deliciosa, tan dulce, tan nutritiva, se echó a perder o se echa a perder. ¿Por qué? Porque se lo arrancó antes del tiempo en que debía de haberse hecho, en que debía de haberse arrancado. También tiene su lugar. Su lugar es dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 2, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, justamente exhorta a los jóvenes, tanto al hombre como a la mujer, sea soltero o soltera, sea viudo o viuda, que se case, que cada uno tenga su propia esposa, que cada una tenga su propio marido, ¿sí? Justamente por eso que de forma natural nosotros, el ser humano, tiene con respecto a las relaciones sexuales, ¿sí? Entonces es un consejo que el apóstol Pablo da, inspirado por el Espíritu Santo, a los jóvenes, tanto solteros como viudos o viudas. Ahora, en este punto tenemos que hablar un poco de la castidad. La castidad es un elemento fundamental para que podamos nosotros saber esperar y para que tengamos también la capacidad de desarrollar esta cuestión en el lugar correspondiente dentro del matrimonio. ¿Qué es la castidad? La castidad es la virtud de excluir o moderar los apetitos y actos sexuales. Tiene que ver directamente con la pureza de corazón. Esa palabra que Pablo utiliza en la exhortación que le hace al joven Timoteo, allá en primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 12, cuando le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en conducta, palabra, fe, amor,
y después dice al final pureza, ¿sí? Entonces, la castidad habla de esa capacidad de dominar, no de erradicar, porque como dijimos al principio, Dios nos creó con esa capacidad. Por lo tanto, esta virtud es algo fundamental, es un elemento fundamental que debe ser confirmado, que debe ser fortalecido, que debe ser cultivado en cada uno de los jóvenes, en cada uno de los adolescentes, a través justamente de las herramientas que Dios nos proveyó. En primer lugar, su Espíritu Santo en tu corazón, en mi corazón. En segundo lugar, su palabra, la poderosa palabra de Dios que dice que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que fortalece, que da sabiduría, y todos los beneficios que encontramos en la poderosa palabra de Dios. Y también la oración, el tercer elemento, la tercera herramienta que todo joven cristiano tiene, justamente para cultivar, fortalecer, confirmar esta virtud dentro de sí. Porque también tenemos que decir que la castidad es una virtud que uno lo lleva por dentro, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la esencia misma del ser humano, con el interior. Ahí donde está el espíritu, quien necesita tener justamente el dominio de nuestras vidas para darnos justamente el poder de moderar o de excluir en un momento dado, ¿verdad? De evitar ceder a esas cuestiones naturales que todo ser humano tiene. Dice la última expresión allí que el que ama no busca el goce, sino la felicidad del ser amado, aunque eso le suponga un sacrificio. Entonces, cuando ve realizado o cuando ve la felicidad del ser amado, es que también la persona misma se siente feliz. Eso es el principio que encontramos en Primera de Corintios, capítulo 13, donde dice que el amor es sufrido. Esta expresión no significa que yo tengo que estar sobrellevando maltratos o tengo que estar sobrellevando injusticias de mi pareja conmigo, sino está hablando nomás de que el amor muchas veces justamente significa un sacrificio que va a llevar a la felicidad o al bienestar del ser amado o amada. ¿Sí? En el caso de las relaciones sexuales, entonces significa saber esperar, saber respetar, saber valorar la espera de ese tiempo y también el bienestar del ser amado. En 1 Corintios capítulo 3 encontramos muchísimas expresiones prácticas del amor. No es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y hablamos del amor porque el amor verdadero es lo único que puede hacer que en una relación entre un hombre y una mujer, antes del matrimonio, puedan tener la suficiente razón y motivación para aspirar esa meta que va a traer mucha bendición a su vida. ¿Por qué? A la vida de ambos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la voluntad de Dios, que vamos a estar viendo más adelante. En este punto, quisiera habilitar si alguien tiene alguna pregunta en cuanto a estos conceptos, estos pensamientos, o bien si alguien quiere enriquecer, quiero dar unos segundos para que activen sus micrófonos y puedan, por favor, con libertad pedir la palabra y le vamos a escuchar.
Hermano, ¿Sí? hoy en día, por ejemplo, ese concepto de castidad, el que mencionaste más arriba, es algo que es tenido como muy anticuado. El, el vocabulario castidad no entra más luego en el diccionario de los jóvenes de esta generación, ¿verdad? Creo que ya estamos en generación, no sé qué cuánto ahora. Pero de esta generación ya esta palabra castidad vuelve a mencionar y se te ríen, ¿verdad? Y si una persona, un adolescente, o ya sea varón o mujer, que quiere mantenerse casta o casto, ya es mal visto en su entorno social. Muchas gracias, Miguel. Es muy cierto. La corriente de este mundo está viniendo muy fuerte. Sabemos que es impulsado por el príncipe de las tinieblas, el enemigo de nuestras almas. Y justamente el sexo es es una de las áreas donde más el enemigo está atacando, valiéndose justamente de esa tendencia natural que el hombre tiene. Y que si consideramos el estado pecaminoso en que todos nacemos, muy fácilmente está arrastrando a muchos jóvenes, a muchos adolescentes, aún niños inclusive, justamente por esta corriente de promiscuidad. Es decir, por esa corriente donde, como dijiste, Miguel, la castidad luego ya es un concepto que hasta es considerado como malo, cumpliéndose así aquella palabra que dice que a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. No sé si alguno de los adolescentes o jóvenes quieren aportar algo, preguntar algo para poder pasar a la siguiente diapositiva. Yo quiero aportar algo, Antolín. Sí, adelante, Oscar. Buenas noches, hermano. Bienvenido. Eh, Gracias. Más que nada, yo escuché entre los jóvenes que el tema dentro de las mujeres mismas, inclusive escuché que el tema de la virginidad es como una carga. Y era la idea, el concepto es liberarte de esa carga y después ya todo tranquilo. O sea que eso es un poco el concepto que se maneja dentro de la institución de los colegios. Eso. Muchas gracias, Eso es Oscar. lo que quería. Muchas gracias, Oscar. Inclusive, ¿verdad? Para poder tener aceptación, eh, para, para poder experimentar esa pertenencia, que sos parte de un grupo o de la juventud misma de este día, una de las cosas que tenés que, por decirlo así, negociar es justamente la virginidad, porque ese tipo de convicciones hoy día prácticamente te excluye de esos grupos que están predominando, ¿verdad? En los colegios, en las universidades y en cualquier tipo de círculo social. Gracias, Oscar, por el aporte. Estamos con esto. De esta manera lo que estamos es un poco graficando cuán difícil es la situación, cuánto cuesta nadar contra la corriente. Y necesitamos de la fuerza y del poder de alguien que es superior a todo para poder nadar contra la corriente, ¿verdad? Y por qué no hasta llevar con nosotros a muchos jóvenes que están siendo arrastrados por, por esto, ¿verdad? Vamos a avanzar ahora a la siguiente diapositiva. Y vemos allí un signo de admiración que más bien lo que quiere es empezar a plantear ciertas cuestiones de las cuales no debemos descuidarnos. Por ejemplo, podemos empezar diciendo que las caricias y los besos, repito, caricias y besos, contacto físico sería, eh, ponen en tentación al adolescente o bien al joven o a la joven. Y muchas veces la pasión ya se sale del control, justamente porque todo empezó con una caricia, con un beso, con un abrazo prolongado, con una mano puesta allí, otra mano acá. Y lastimosamente, ¿verdad? Muchos jóvenes
terminan dañados. Aunque tenemos que también convenir que el buen trato, el afecto, es muy importante en toda relación social, ¿sí? Tenemos que decir que aún la Biblia dice que tenemos que a la mujer tenemos que tratarla como a vaso más frágil, ¿sí? Habla del afecto fraternal, habla realmente de contacto, ¿verdad? Pero de contacto que manifieste justamente un corazón puro, aquello que necesita el hombre y necesita la mujer. Un abrazo, unas palmaditas en la espalda, el ir de la mano entre amigos, entre amigas. No estamos hablando de ese tipo de contactos que son muy necesarios en toda relación interpersonales. Por supuesto, hablamos dentro del marco del respeto, hablamos dentro del marco de la pureza, pero tenemos que decir también que hay caricias, hay contactos, hay lugares, hay oportunidades que tenemos que evitar como adolescentes y como jóvenes. ¿Por qué? Porque justamente nos ponen ante la tentación. Recordemos que el Señor Jesucristo fue muy claro que nosotros los seres humanos somos débiles ante las tentaciones. Ahora, muchos adolescentes y jóvenes hoy día están practicando las relaciones sexuales por curiosidad. Y lastimosamente dice nuestro comentario, luego no lo pueden evitar más, ya no pueden decir basta. ¿Por qué? Porque como todo pecado, el pecado esclaviza. Eso lo dijo el Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34. Recordarán cuando los fariseos protestaron por lo que él dijo y dijeron de que ellos no eran esclavos, ellos eran libres, ellos eran hijos de Abraham. Entonces Jesucristo un poco más claramente les expresa a qué se refería él. Estaba diciendo que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y las relaciones sexuales, chicos, fuera del matrimonio, fuera del tiempo y del lugar en que corresponde, es una abierta desobediencia a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, al plan que Dios estableció justamente para esa relación y que apunta a bendecir al ser humano, apunta a realmente a permitir que el ser humano, la mujer y el hombre puedan experimentar justamente la realización de ese pensamiento también, de eso que nuestro Dios tuvo en su mente, en su corazón cuando nos creó y nos capacitó con estas cuestiones. Entonces, cuando nosotros hacemos justamente esto fuera de aquello, es que se convierte, o sea, lo que estamos haciendo es pecar. Y como todo pecado, también el Señor Jesucristo aquí aclara de que esclaviza, ¿sí? Por eso dije al principio que el enemigo utiliza mucho este aspecto de la vida del ser humano para esclavizar a muchos jóvenes, para llevar cuesta abajo a muchos jóvenes. Ceder una o dos veces equivale a rodar cuesta abajo, ¿sí? El joven cristiano debe tomar la decisión de guardarse para el tiempo y la persona indicada, ¿sí? Esa persona indicada va a registrarse dentro del matrimonio, es decir, con el cónyuge. Y ahí volvemos a repetir el principio que leímos ya hace rato en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1. Todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Diversión, curiosidad, placer o cualquier otra razón solo dice que uno desobedezca la voluntad de Dios en esta cuestión, sea creyente o no, y como todo pecado, porque sabemos que pecado es desobedecer la voluntad de Dios. Entonces, como todo pecado, trae consecuencias a la vida del joven, a la vida del adolescente o a la vida de la persona que tiene mayoría de edad. Y
esas consecuencias son situaciones con las cuales uno debe lidiar después. Lastimosamente, tarde, tal vez nos demos cuenta del peligro a la que estábamos expuestos cuando no le dimos la importancia necesaria, cuando no le prestamos la atención necesaria, cuando no tuvimos el cuidado necesario, y muchas veces ya habiendo cometido el error o la desobediencia o el pecado, nos encontramos con consecuencias con las cuales tenemos que lidiar, algunas de ellas toda la vida. Por ejemplo, un embarazo precoz. Hoy día los hospitales públicos están abarrotados de situaciones que tienen que ver con esta realidad. Hay adolescentes de 13, 14, 15, 16, 17 años que están esperando un bebé ya. También tenemos que decir embarazos no deseados. En este caso, mujeres mayores de edad, tal vez con sueños, con planes, estudiando, que tienen que hoy día lidiar ya con esta realidad y hace que todas las cosas se hagan más difíciles. No imposibles, vamos a estar hablando también de eso más adelante. No imposible, no es algo que haga que se termine el mundo, al contrario. Son situaciones que si se dan las cosas como Dios espera, hasta puede glorificar el nombre del Señor nuevamente. Pero estamos hablando nada más ahora de lo ideal, estamos yendo por lo ideal, por aquello que es lo mejor. También otra de las consecuencias que produce esta desobediencia son enfermedades de transmisión sexual. Es muy triste la estadística que muestra que hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que están muriendo por el SIDA, por ejemplo, chicos, ¿sí? También la depresión es otra de las consecuencias de esta desobediencia, porque Dios no nos hizo para esto. Entonces, hay abortos, hay jóvenes, adolescentes que están practicando esto, buscando una solución. Lastimosamente, algunos encuentran la muerte, no solamente del bebé, sino también de la mamá. Son cuestiones muy tristes, chicos, lo que estoy comentándoles, pero a la vez son realidades. Son cuestiones que muchas veces no estamos considerando cuando estamos pensando en esto o cuando estamos haciendo esto, ¿sí? Por eso es importante que hoy estas realidades puedan despertar un poco nuestros ojos, abrir nuestros ojos a estas realidades. La capacidad de resistir los impulsos, demorando o eludiendo una gratificación, constituye una parte esencial del gobierno de uno mismo, porque el verdadero amor espera el momento y la persona indicada. Ahí tenemos dos imágenes que dicen: amar es saber esperar el tiempo que sea necesario. Amar es respetar. Vamos a ir avanzando. Hay mujeres que ceden a las presiones del novio que quiere tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Otros, sea varón o sea mujer, lo hacen por curiosidad o por placer. En la mayoría de los casos no hay conciencia del peligro que lleva esa decisión. Empezar a ceder es empezar también a corromperse con un efecto dominó. Estas cuestiones, chicos, tenemos que manejar. La palabra de Dios dice que en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y recordando que Jeremías 17:9 dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Y en Marcos 7:20-23, Jesucristo dice claramente de que lo que le contamina al hombre justamente son esas situaciones, esas tendencias naturales que tenemos en el corazón. Y entre ellos está justamente los pecados en el área sexual. Y la castidad, así como la castidad es una virtud que sostiene los demás principios y valores,
Así también, chicos, ceder a esta parte hace un efecto dominó y hace que los otros principios y valores también vayan cayendo. Eso es una realidad. Eso se ve, por ejemplo, en nuestros gobernantes hoy día, ¿verdad? Eh, como estuvo diciendo recién los hermanos, la castidad y la virginidad son cuestiones que hoy día ya no se ve como algo bueno. Y por ende también los demás principios y valores van cayendo. Y tenemos que decir que el sexo no es un juego. La sexualidad es tan maravillosa que se ha de guardar para alguien que valga la pena y dentro del matrimonio. Amar es querer el bien. Aquel bien que le ofrecemos a la persona amada ha de ser un bien real. Ha de ser algo que lo mejore. Recordemos lo que decía 1 Corintios 13, el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido. Entonces, el verdadero amor nunca va a intentar hacer algo que hace daño al ser amado. El sexo ha empezado a considerarse como un hobby, como algo, como un pasatiempo, como algo que sirve para experimentar nada más placer y basta. Algo que puedes hacer cuando te aburres o cuando te apetece, sin relación con el amor o el matrimonio. Y esto es un problema para la persona. Recordemos que Jesucristo dijo que corrompe, contamina. Entonces, por esa razón estamos tocando estas consecuencias o estos efectos que tienen esta situación en las personas. Y tenemos que también decir que en el fondo es el egoísmo el que prevalece. Solo cuento yo. No hay deseo de amar y darse por el bienestar de la persona amada. El egoísmo justamente va en contra del verdadero amor. Recordarán que decía que el amor no busca lo suyo. Sin embargo, lo contrario de esto es que no me importa el otro. Solo cuento yo. Lo que a mí me gusta y lo que yo pueda hacer a beneficio mío en esta cuestión. Hoy día es triste que muchos jóvenes no tengan la experiencia del enamoramiento. No hay amor, todo es sexo, sin posibilidad de una auténtica relación personal y romántica dentro del matrimonio. Hay películas, inclusive que se está consumiendo mucho en el círculo de los adolescentes y jóvenes, como aquella película que llevaba el nombre de, a ver, alguien si me puede ayudar, que era una pareja que tenían los dos la libertad de tener otras parejas si querían. A ver si alguien me ayuda. ¿Alguien me ayuda con el nombre de esa película? Hay una película, no sé si es la que vos mencionaste, que se llama Amigos con Derechos. Ese es, justamente es eso. Y eso está siendo consumido y de alguna manera está siendo instalado en la mente, en el corazón de nuestros adolescentes, niños, adolescentes y jóvenes. En el mundo se está perdiendo las cosas esenciales que dan sentido y valor al sexo y se quedan con la parte física solamente, desperdiciándose así el 99% de la bendición que significa esto en una relación conyugal, en una relación de pareja. Si el joven se entrega a cualquiera, habrá quizás pasión, habrá diversión, habrá deleite, pero el sexo dejará de ser algo especial, así como Dios lo hizo, ¿sí? La castidad, entonces tenemos que decir que es una virtud que afecta todas las áreas de la persona. Miren nada más cuán importante había sido esta virtud. Y ahora podemos entender del por qué también Satanás ataca justamente esa área y esa parte. Castidad dice el valor de esperar hasta el matrimonio. Quiero contar una breve historia. Cuando Bernardo de Claraval, Bernardo de Claraval fue un joven francés entre el siglo XI y XII vivió, era religioso, y dice que en cierta ocasión, cabalgando lejos de su casa con varios amigos, les sorprendió la noche, de forma que tuvieron que buscar hospitalidad en una casa desconocida. La dueña les recibió bien e insistió que Bernardo, como jefe del grupo, ocupase una habitación separada. Durante la noche,
La mujer se presentó en la habitación con intenciones de persuadirlo suavemente al mal. Es decir, quería tener relaciones sexuales con Bernardo. Bernardo, en cuanto se dio cuenta, fingió que se trataba de un intento de robo y empezó a gritar: ¡ladrones! ¡Ladrones! Desesperadamente gritó. La intrusa se alejó rápidamente, dice. Ahora, al día siguiente, cuando el grupo se marchaba cabalgando nuevamente, sus amigos empezaron a bromear y a burlarse acerca del imaginario ladrón, porque todos se dieron cuenta de lo que pasó, ¿verdad? Pero Bernardo contestó: no fue ningún sueño. El ladrón entró, pero no para robarme el oro y la plata, sino algo de mucho más valor. Esa es la convicción que tenía este joven, que luego fue muy reconocido. Si ustedes van a averiguar un poco acerca de este joven, van a encontrar que fue muy influyente en su época. Y bueno, de ahí empieza, como hemos visto recién, que hemos visto anteriormente, de ahí empiezan los valores y principios a ser fortalecidos. Ahora, la Biblia habla del valor del cuerpo y dice algo que muchos jóvenes de hoy ignoran. Está en 1 Corintios 6, 13, 15 al 20. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera? De ningún modo, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí entonces encontramos un pasaje bíblico entre muchos que hay que hablan justamente de cuán importante es para Dios el cuerpo. Concluyendo, queridos hermanos, dice la palabra, aquí escribí mal, por favor no se fijen en los errores. Dice, está lo ideal. Venimos hablando de lo ideal, ¿sí? Consagrar nuestros cuerpos a Dios y con la ayuda de Él, por sobre todo, de su palabra, de su Espíritu Santo, de la oración, de la comunión que necesitamos tener con Dios y la decisión también de fe, podemos alcanzar la meta, ¿sí? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice justamente, todas estas cosas están escritas para que no pequéis. Eso es lo ideal, ¿sí? Lamentaciones 3:27 dice que es bueno al joven llevar el yugo desde su juventud. ¿Está bien? Eso es lo ideal. Pero recién un hermano me hizo una pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el joven no pudo, no alcanzó esa meta? Pues no pasa nada, no termina el mundo. Esta exhortación va para estos adolescentes, jóvenes, que están a tiempo de tomar estas decisiones que le van a ayudar. Ahora, un tropiezo, una derrota, no hace que se termine el mundo, ¿sí? Y yo me incluyo en esto. Yo tengo hoy día 50 años, pero recuerden, chicos, que yo viví en este mundo muchos años, que cuando yo le recibí a Cristo, no era ni el 0,00001% de puro, como estamos viendo allí, es lo ideal, y ustedes, adolescentes, tienen la maravillosa oportunidad de poder pelear desde ese lado, ¿sí? Ahora hablo desde el lado donde, por supuesto, hay jóvenes como yo en aquel tiempo que no hemos tal vez recibido o no hemos podido soportar, hemos sido arrastrados por la corriente, y me incluyo, chicos, porque Dios sabe mi realidad, que esa es mi realidad, que esa fue mi experiencia. Ahora, lo que yo encontré, y creo que todos vamos a encontrar en Dios, siempre es justamente lo que dice ahí, que en el amor, en el último check, dice, en el amor y la misericordia de Dios, siempre hay nuevas oportunidades.
por eso hoy estuve memorizando este versículo porque nadie es perfecto. Todos somos pecadores. Todos pecamos contra Dios. Y dice justamente ahí Lamentaciones capítulo 3 que por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Ahora, ¿quién se salva de ese estado? Nadie. Todos pecamos de una u otra forma. Y por las misericordias de Dios es que no hemos sido consumidos. Dice, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Dice. Y ahí en Juan capítulo 8 encontramos la historia de esa mujer que había sido sorprendido en el acto mismo del adulterio, que es el otro aspecto del mismo pecado. Y a mí me toca mucho esa parte donde levanta su rostro Jesucristo y le dice a la mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Los que te iban a apedrear, aquellos que se sentían demasiado santos y puros para matarte, le dice. Y todos se fueron, le dice. Y bueno, le dice el Señor Jesucristo, el único ahí que podía condenarle a esa mujer por su pecado, le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces podemos nosotros decir que en el amor y la misericordia de Dios siempre hay nuevas oportunidades. Porque lo único que Dios necesita siempre es un corazón contrito y humillado nomás. ¿Sí? Dios solo necesita arrepentimiento porque el perdón ya está. Jesucristo en la cruz del Calvario cargó con todos mis pecados, con todos tus pecados. Por lo tanto, lo único que Dios necesita es que confesemos nuestros pecados en arrepentimiento y fe. Y Él, que es fiel y justo, nos perdonará, nos limpiará y lo mejor de todo, chicos, nos restaurará. ¿Sí? Entonces está lo ideal, pero también está lo real. Y aún en lo real, en esas cuestiones o en esas circunstancias donde muchas veces tropezamos, caemos, cometemos errores, pecados, desobediencias, rebeliones, recordemos que lo único que Dios quiere y espera de vos y de mí es encontrar en nuestros corazones justamente eso que dice ahí en el Salmo 51, de 16 y 17. Un corazón contrito, un corazón humillado. Y dice en el libro de Santiago que el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Y yo no tengo vergüenza de contar mi pasado, porque mi pasado manifiesta, en primer lugar, que hay un Dios que me ama. En segundo lugar, que su misericordia es eterna. En tercer lugar, que en su gran amor que tiene por mí, Él siempre da nuevas oportunidades. Y no hay un solo ser humano que quede caído. Si va a Dios con este corazón, Dios lo levantará, Dios lo sanará y Dios le elevará para la gloria y honra de su nombre. Por favor, chicos, quiero que tengamos en cuenta estos principios, estos valores, que tengamos en cuenta también estas virtudes, estos atributos de nuestro Dios, el único Dios verdadero y eterno a quien estamos adorando, a quien estamos siguiendo y a quien estamos sirviendo. Es un Dios de amor, ¿sí? Por lo tanto, podemos recordar un pasaje más que está en el Salmo, donde dice que 7 veces puede caer el justo, pero Dios le volverá a levantar, ¿sí? No hay un solo justo que quede caído, al contrario, está permitido caer, lo que está prohibido es quedarnos allí postrados. Eso es lo que Satanás quiere. Pero nosotros, en el amor de Dios, cada día tenemos nuevas oportunidades. Y cuando Dios encuentra un corazón contrito, un corazón humillado, hermanos, queridos jóvenes, adolescentes, Dios es especialista en levantar, en sanar, en restaurar, en abrir caminos donde pensamos que ya no hay salida, en convertir una zarza en una hermosa ciprés. Así que, chicos, no termina el mundo, al contrario, es una oportunidad que Dios lo va a aprovechar para glorificar su nombre y para dar esperanza
a muchas personas que están en esta situación y que viéndonos a nosotros van a poder recibir esa luz de esperanza en ese mundo oscuro en que están. Así que mucha fuerza a todos. Espero que el Señor les bendiga con su palabra y que podamos todos, con la ayuda de Dios, seguir adelante. Hermano Miguel, queda a tu cargo. Muchas gracias, hermano. Oscar, ¿puede orar, por favor, para terminar esta parte? Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por el mensaje que nos brindó el hermano Antolín. Rogamos, Señor, por cada joven que esté pasando quizás por esa circunstancia, que tú le puedas ayudar a animar y poder, Señor, consagrar su vida, su alma y su cuerpo, Señor, a ti. Sabemos, Señor, que en tus manos es el mejor lugar donde puede estar, Señor. Y que nos sigas bendiciendo, Señor, el resto de la noche. En el nombre de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén.